Hay una frase que se repite constantemente en el mundo cristiano. La ley de Dios fue abolida en la cruz. Muy bien, quiero hacerte 7 preguntas bíblicas. Y si realmente la ley de Dios fue abolida, por favor, respóndela con Biblia. Número 1. Si la ley de Dios fue abolida, ¿cómo puede seguir existiendo el pecado? La Biblia define el pecado de una manera extraordinariamente sencilla. El pecado es infracción de la ley. Y Pablo declara, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces responde, si quitaste la ley, ¿qué es lo que está transgrediendo el pecado? Porque no puedes eliminar la norma y después continuar llamando transgresor al que supuestamente la viola. Pero hay algo todavía mucho más profundo. Juan dice, el diablo peca desde el principio. Pregunto, ¿quién fue el primer transgresor? ¿Quién fue el primer gran rebelde contra el gobierno de Dios? Satanás. Y Apocalipsis dice que ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Claro, el primer rebelde contra la ley de Dios está interesado en que toda la humanidad se rebele también contra ella. Porque si Satanás logra convencerte de que la ley fue abolida, ya no necesita convencerte de que la transgredas. Primero te convence de que ya no existe y después puede llevarte tranquilamente a violar aquello que tú crees que Dios eliminó. Número 2. Pero es que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Perfecto. Entonces dejemos que el mismo Pablo responda. Romanos 6:14 dice, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero Pablo sabía exactamente que algunos intentarían concluir aquí. Por eso inmediatamente pregunta, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No lo digo yo, lo dijo Pablo. La gracia no me da permiso para quebrantar la ley. La gracia me perdona cuando la he quebrantado y me transforma para vivir en obediencia a Dios. Y todavía dice algo más impresionante. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora te hago una pregunta. ¿Conoces a alguien que sea perfectamente santo, justo y bueno? Solo uno. Dios. Dios es santo, Dios es justo y Dios es bueno. Así que Pablo utiliza precisamente esas características para describir su santa ley. Santa, justa y buena. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios refleja el carácter del Creador, refleja el carácter de tu Redentor. La ley dice, no mientas, porque Dios no miente. No robes, porque Dios es justo. No mates, porque Dios es amor. No tengas otros dioses, porque solamente Él es Dios. Por eso el problema, mis hermanos, no está en la ley. El problema está en el corazón del pecador. Número 3. Si el nuevo pacto abolió la ley, ¿por qué Dios la escribe dentro del hombre? Aquí quiero que leas el texto completo. Porque algunos dicen, eso era en el antiguo pacto, ahora estamos bajo el nuevo pacto. Ok, pero lee el texto completo, por favor. Veamos entonces en qué consiste realmente el nuevo pacto. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Claro, porque la ley no se puede guardar con tus fuerzas, es con mi espíritu, dice el Señor. Ok, continuamos. Y dice, y yo me desentendí de ellos, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios anuncia, haré un nuevo pacto. ¿Y qué hace inmediatamente después? ¿Acaso dice, eliminaré mi ley? Claro que no. Dice, ¿ya no tendrán que obedecerme? No. Dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Entonces el nuevo pacto no elimina la ley, soluciona el problema del corazón. Dios hace lo siguiente. En lugar de tener solamente una ley escrita en duras, frías tablas de piedra fuera del hombre, ahora Dios quiere escribirla dentro en su corazón. El nuevo pacto, mis hermanos, no consiste en tener menos obediencia, consiste en tener un corazón nuevo. 4. Si Cristo vino a abolir la ley, ¿por qué la profecía anunció que sería magnificada la ley por Cristo? Mucho antes de Cristo, Isaías 42 presenta al siervo escogido de Dios una profecía que el Nuevo Testamento aplica al Mesías. Y en el mismo capítulo encontramos esta declaración impactante. Jehová se complació por amor de su justicia, Cristo, en magnificar la ley y engrandecerla. Qué interesante, mis hermanos. No dice debilitarla, no dice excluirla, abolirla. No lo dice. Dice magnificarla y engrandecerla. Y cuando llega Cristo, ¿qué hace? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
Y después comienza a magnificar la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio, tonto, o ofenda a su hermano, será llevado ante el concilio. La ley decía, no matarás, pero Cristo lleva el mandamiento hasta el corazón. Cuidado con el odio, la ira y el desprecio hacia tu hermano. Luego dice, habéis oído, no cometerás adulterio, pero Cristo vuelve a llevar el mandamiento hasta lo profundo del pensamiento y de los deseos. ¿Eso es abolir? No, mis hermanos. Eso es magnificar. Jesús no rebajó la ley, nunca. Jesús la engrandeció. La hizo todavía más profunda porque ahora la quiere escribir en tu corazón. 5. Si el sábado fue abolido, ¿en qué momento exactamente desapareció? Esta pregunta quiero que me la respondan porque el sábado aparece desde la creación. Antes de que existieran los judíos, aparece en el Sinaí. Cristo lo observó. Dice la Escritura que en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Cristo incluso se declaró Señor aún del día de reposo. Después de la cruz, encontramos a Juan en Patmos diciendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y finalmente, Isaías nos lleva muchísimo más lejos. No al Israel antiguo, no al Sinaí, no solamente al tiempo de Cristo. Dios a través de Isaías nos lleva a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Y Isaías capítulo 66, versos 22 y 23 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. No lo dijo el pastor, ni lo dijo el predicador, ni el anciano, no lo digo yo. Lo dijo Jehová a través de su siervo Isaías. Entonces tenemos el sábado en la creación, en el Sinaí, en los profetas, en la vida de Cristo, en la experiencia profética de Juan en Patmos y todavía aparece en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Entonces, por favor, responde solo una pregunta. ¿En qué momento desapareció? Porque aparece al principio de la Biblia y continúa apareciendo cuando el pecado ya ha terminado. 6. Y ahora vamos al último libro de la Biblia. Llegamos a un momento extraordinario. Cristo ya murió, Cristo resucitó, Cristo venció la tumba, Cristo ascendió al cielo, el Evangelio está siendo predicado, los apóstoles han llevado el nombre de Jesús por todas partes. Y uno de ellos, el discípulo amado, Juan, el hombre que recostó su cabeza en el pecho de Jesús, ahora se encuentra exiliado en la isla de Patmos. Y Juan declara, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y de pronto escucha detrás de él una gran voz. Cuando se vuelve, ve a Cristo glorificado. No al Cristo ensangrentado camino al Calvario. No al Cristo dentro del sepulcro, sino al Cristo resucitado y glorificado. Y de pronto Juan cae como muerto ante sus pies. Y Cristo dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Primera pregunta, ¿de quién es esta revelación? Porque muchas veces decimos, Juan dice en Apocalipsis, pero observa cómo comienza el libro. La revelación de Jesucristo. Detente ahí. ¿De quién es la revelación? ¿De Juan? Claro que no. Juan es el instrumento. La revelación le pertenece a Jesucristo. Al Cristo que murió, al Cristo que resucitó, al Cristo que ascendió, al Cristo glorificado. La revelación es de Cristo. Por tanto, lo que estamos a punto de leer no es simplemente opinión teológica de Juan, ni mía. Es revelación de Jesucristo. Segunda pregunta, ¿qué revela Jesucristo acerca del conflicto final? Cristo le muestra a Juan una guerra, una mujer, que es la iglesia, un dragón, que es Satanás, un remanente, que es el pueblo de Dios. Y ahora escucha cuidadosamente contra quién dirige Satanás su último ataque. Entonces Satanás se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y cómo identifica a Cristo a ese pueblo? Continúa el versículo. Los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Espera, Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, Cristo ya ascendió. Estamos en el último libro de la Biblia. Estamos contemplando el conflicto final de la humanidad y Cristo lo está revelando y todavía aparecen los mandamientos de Dios. Entonces necesito que alguien me explique esto. Si los mandamientos de Dios fueron abolidos en la cruz, ¿qué hacen apareciendo en el conflicto final? Pero hay más. Tercera pregunta, ¿cómo describe Jesucristo a los santos de los últimos días? Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mira la combinación, por favor. No dice solamente los mandamientos y tampoco dice solamente Jesús. Dice los mandamientos de Dios
y la fe de Jesús. Ahí está el equilibrio del Evangelio. No es ley sin Cristo, tampoco es una supuesta gracia de Cristo sin obediencia. Es fe en Jesús y obediencia a Dios y salvos por gracia. Porque la obediencia nunca fue el precio de la salvación. Es el fruto de una vida transformada por la gracia de Cristo. Ahora responde, porque si guardar los mandamientos significa aferrarse a una ley abolida, ¿por qué Jesucristo identifica a los santos precisamente como aquellos que guardan los mandamientos de Dios? Y todavía tengo otra pregunta. Si los mandamientos de Dios fueron abolidos, ¿por qué Satanás hace guerra precisamente contra aquellos que lo guardan? Si no tiene sentido, ya están perdidos. ¿Está Satanás persiguiendo al pueblo equivocado? ¿Se equivocó Cristo al mostrarle esto a Juan? ¿O será que nosotros hemos abolido a aquello que el cielo todavía le llama los mandamientos de Dios? Observa algo extraordinario. Satanás no está enfurecido porque este pueblo intente salvarse por obras. El texto dice que tienen la fe de Jesús. Tampoco está enfurecido porque rechacen a Cristo. El texto dice que tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿qué clase de pueblo es este? Un pueblo profundamente cristocéntrico. Guardar los mandamientos de Dios, eso es Apocalipsis, eso es la revelación de Jesucristo. Número 7. Después de escuchar todos estos argumentos, quiero terminar donde la propia Biblia coloca el asunto, delante del trono del juicio. La comprensión tradicional de Eclesiastés nos presenta las reflexiones finales de Salomón después de haber conocido la sabiduría, las riquezas, el poder y los placeres, pero también la terrible vanidad de vivir una vida apartada de Dios. Después de probarlo prácticamente todo, después de buscar satisfacción debajo del sol, después de experimentar la vanidad del pecado, llega al final del libro y como si dijera, después de todo lo que he visto, después de todo lo que he vivido, después de todo lo que he aprendido, esta es mi conclusión. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo el discurso. No dice teme a Dios y olvida sus mandamientos. No dice teme a Dios porque algún día los mandamientos serán abolidos. Dice teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y por qué? Lee el siguiente versículo. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahí está, mandamientos. Y después, juicio. Siglos después, Santiago habla a cristianos diciendo: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, ese será culpable de todos. ¿De qué ley está hablando Santiago? Él mismo lo aclara. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿Lo ves? Está citando el Decálogo. Y acto seguido dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora une las piezas. Salomón guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Viene Santiago y dice, no adulterarás, no matarás. Y después, hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Pero todavía falta algo mucho más extraordinario. ¿Recuerdas cómo terminaba Salomón? Teme a Dios. Y después habla del juicio. Pues escucha el último mensaje de Dios al mundo en Apocalipsis capítulo 14. Teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Es impresionante. Eclesiastés dice, teme a Dios porque viene, ¿qué viene? Viene el juicio. Y Apocalipsis 14 dice, teme a Dios. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y unos versículos después, ¿cómo aparecen descritos los santos? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Lo ves? Al final de Eclesiastés, temor de Dios, mandamientos, juicio. Y en el mensaje final de Apocalipsis, temor de Dios, juicio, mandamientos, fe de Jesús. Entonces, ahora sí, responde mi última pregunta. Si la ley moral de Dios fue abolida, ¿con qué norma Dios define el pecado? ¿Con qué norma Santiago dice que seremos juzgados? ¿Por qué Salomón une los mandamientos con el juicio? ¿Por qué Apocalipsis une juicio con pueblo que guarda los mandamientos? Porque recuerda, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si no hay ley, no hay transgresión. Si no hay transgresión, no hay pecado que condenar. Y si no existe una norma moral, ¿sobre qué base se realizará el juicio justo? Ok, no confundas mi mensaje. La ley no te salva. La ley nunca murió por ti. Cristo fue el que murió por ti. La ley no derramó una gota de sangre por ti. Cristo derramó su sangre. La ley no puede perdonar tus pecados. Cristo puede perdonarte. Pero cuando Cristo te perdona, no te devuelve al pecado. Te transforma. Te da un nuevo corazón.
Escribe su ley en tu mente y en tu corazón, porque la obediencia no es el precio de la salvación, es la evidencia de que la gracia de Cristo ha transformado tu vida. Por eso, después de todas las conclusiones, después de todas las doctrinas, después de todos los argumentos humanos, después de todo lo que los hombres pueden decir, yo quiero terminar exactamente donde terminó el predicador. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos.